Buenos días. En este vídeo vamos a ver qué es el complemento circunstancial. Antes de nada, vamos a recordar el esquema del enunciado. Comenzamos y os recomiendo que cojáis vuestro cuaderno y vuestro lápiz o vuestros bolígrafos para que cojáis apuntes, ¿vale? Y podéis o volver a hacerlo de nuevo o completar el que tenéis ya anteriormente hecho en el cuaderno. Venga. Los enunciados. Decíamos que podían ser oracionales y no oracionales. Los enunciados no oracionales eran los que no tenían un verbo en forma personal y los enunciados oracionales son los que tienen verbo en forma personal. En los enunciados oracionales distinguimos el sujeto y el predicado, aunque a veces el sujeto pueda estar oculto, es decir, elíptico, pero siempre va a estar. Centrándonos en el predicado, veíamos que su núcleo, el verbo, podía ser o bien copulativo o bien pleno. Los verbos copulativos recuerdo que eran el ser, el estar y el parecer. Y siempre los verbos copulativos llevaban un complemento, al que llamábamos atributo. Los verbos plenos también habíamos visto dos tipos de complementos, el complemento directo y el complemento indirecto. Complemento directo, para descubrirlo, entre otras cosas, preguntábamos al verbo qué. Y el complemento indirecto preguntábamos al verbo a quién. Si no lo recuerdo muy bien, puedo ver los vídeos que tenéis también hechos de estos dos tipos de complementos específicamente. Pero en este nos vamos a centrar en el complemento circunstancial. Hay 7 tipos de complementos circunstanciales: de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de compañía, de finalidad y de instrumento. Y a cada uno le corresponde una pregunta que tengo que saber. De tiempo, ¿cuándo? De modo, ¿cómo? De lugar, ¿dónde? De cantidad, ¿cuánto? De compañía, ¿con quién? De finalidad, ¿para qué? Y de instrumento, ¿con qué? Pero poco a poco vamos a ir viéndolos más adelante en este vídeo. Lo primero, ¿qué es el complemento circunstancial? Pues bien, el complemento circunstancial, en primer lugar, decimos que es un complemento de los verbos plenos y que además me indica las circunstancias en las que tiene lugar la acción del verbo. ¿Qué puede formar un complemento circunstancial? Pues un complemento circunstancial puede ser o un grupo adverbial o un grupo nominal. Este grupo nominal puede estar introducido por una preposición o puede estar introducido por otra palabra, como por ejemplo un determinante. Tipos. Aquí vamos a ir poquito a poco porque habéis visto que hay 7 tipos de complementos circunstanciales. De tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de instrumento, de finalidad y de compañía. El complemento circunstancial de tiempo. Para localizar el complemento circunstancial de tiempo tengo que preguntar al verbo ¿cuándo? Pues bien, vamos a ver un ejemplo, que es como mejor se ven las cosas. Esos niños salieron por la mañana. Lo primero que hago es localizar el sujeto. Primero localizo el verbo. Para localizar el sujeto. Verbo salieron, del verbo salir. Ya sabéis que yo recomiendo siempre que pongáis el infinitivo delante del verbo para asegurarnos de que es un verbo. ¿Quiénes salieron? Esos niños. Esos niños es el sujeto. Y salieron por la mañana es el predicado. Salieron es el verbo, que es el núcleo del predicado, verbo pleno. Y esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuándo salieron? Por la mañana. Complemento circunstancial de tiempo. Vamos con el segundo tipo, complemento circunstancial de modo. La pregunta que tengo que hacer es ¿cómo? En el ejemplo tengo, mis alumnos trabajan muy bien. Lo primero que hacemos, hemos dicho, localizar el verbo y poner su infinitivo, trabajar. Recordamos que los infinitivos terminan en ar, er o ir, según sea su conjugación. ¿Quién trabaja muy bien? Mis alumnos. Mis alumnos es el sujeto. Y trabajan muy bien es el predicado. Trabajan, hemos dicho que es el núcleo del predicado, verbo pleno. ¿Cómo trabajan? Muy bien, pues complemento circunstancial de modo.
El siguiente tipo, complemento circunstancial de lugar. ¿Qué le preguntamos al verbo? ¿Dónde? Vamos con nuestro ejemplo. Nosotros nos vimos en el parque. Verbo, vimos del verbo ver. ¿Quiénes nos vimos? Nosotros. Nosotros será el sujeto y nos vimos en el parque es el predicado. Vimos es el núcleo del predicado, verbo pleno. Y ahora le pregunto, ¿dónde nos vimos? En el parque. En el parque es el complemento circunstancial de lugar. El nos ya veréis más adelante lo que es. Siguiente, complemento circunstancial de cantidad. Pregunta, ¿cuánto? Ahora, el ejemplo, vosotros habéis trabajado mucho. Habéis trabajado es el verbo, es del verbo trabajar. En este caso, tengo un verbo en forma compuesta, pero no pasa nada. Sigue siendo un verbo, ¿verdad? Una forma verbal personal. ¿Quiénes habéis trabajado mucho? Vosotros. Vosotros sujeto. Habéis trabajado mucho, predicado. En este caso, el núcleo del predicado es todo el verbo. No solamente... verbo pleno. No solamente es trabajar. ¿Por qué? Perdón, no solamente es trabajado. Es el habéis trabajado. ¿De acuerdo? Es una forma verbal compuesta. Y ahora, ¿cuánto habéis trabajado? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. El siguiente tipo. Complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué? Aquí voy a buscar siempre un instrumento, un utensilio. ¿Vale? ¿Con qué hemos hecho algo? Venga, pues vamos al ejemplo. Hicimos la presentación con el iPad. Verbo, hicimos del verbo hacer. ¿Quiénes hicimos? Nosotros. Como no aparece sujeto elíptico, es decir, que todo es predicado. Hicimos, núcleo del predicado, verbo pleno. ¿Con qué hicimos la presentación? Con el iPad. Complemento circunstancial de instrumento. Y aquí voy a recordar un pequeño recordatorio. ¿Qué hicimos? La presentación. La presentación es... Muy bien. Complemento directo. Complemento circunstancial de finalidad. Un objetivo final para lo que hago algo. ¿Para qué? Es la pregunta. Necesitamos agua para la vida. Verbo, necesitar. ¿Quiénes necesitamos agua para la vida? Nosotros, sujeto elíptico, es decir, que todo es predicado. Necesitamos es el núcleo del predicado, verbo pleno. ¿Para qué necesitamos agua? Para la vida. Complemento circunstancial de finalidad. ¿Y qué necesitamos? Agua. Complemento directo. Aquí me voy a parar un poquito más, porque muchas veces nosotros nos podemos encontrar otro tipo de palabra, ¿vale? Porque si yo dijera necesitamos agua para vivir, tendría el mismo significado, ¿verdad? De hecho, suena un poquito mejor. Sería lo mismo, y aunque vivir es un verbo, para vivir seguiría siendo un complemento circunstancial de finalidad. Bien, complemento circunstancial de compañía. ¿Con quién? Ellos viajaron con sus padres. Verbo viajaron. Del verbo viajar. ¿Quiénes viajaron? Ellos, sujeto. Viajaron con sus padres, predicado. Viajaron, núcleo del predicado, verbo pleno. ¿Con quién viajaron? Con sus padres, complemento circunstancial de compañía. Y esto estaría visto, chicos. Es verdad que es un tema complicado, así que tomad apuntes en el cuaderno, completad vuestro esquema o vuestro mapa mental y estudiadlo. Adiós.